Hola, bienvenidos a Sobre los Hombros, el espacio de Déjate de Historias dedicado a la psicología. Hoy quiero hablarles de cómo nos afectan los muchos meses que llevamos sometidos a una situación sin salida. Es algo nuevo en nuestra cultura occidental y democrática que toda una población esté sometida a exigencias que nos obligan a hacer cosas que no queremos. Es nuevo vivir en un estado excepcional en el que no podemos relacionarnos, tocarnos ni vivir como hace apenas unos meses. Estamos viviendo una situación de la que no podemos escapar y muchos de nuestros conciudadanos empiezan a sufrir lo que los profesionales de la salud llamamos indefensión aprendida. Empezaré por definir qué es ese concepto. Martin Seligman, padre de la psicología positiva, estudió ampliamente la indefensión aprendida y descubrió que tras someter a un animal enjaulado a descargas eléctricas sin posibilidad de escapar de ellas, dicho animal no emitía ya ninguna respuesta evasiva aunque la jaula ya hubiese quedado abierta. En otras palabras, había aprendido a sentirse indefenso y a no luchar contra ello, se había rendido. Esta teoría se usó y se sigue utilizando para explicar la depresión en animales. En humanos, la indefensión aprendida sucede cuando una persona experimenta una situación negativa y no cuenta con los recursos suficientes para enfrentarla. Esto lleva a un abandono que confirma nuestra sensación de que no podemos hacer nada ante lo que nos sucede y nos ayuda y nos acerca a caer en estados depresivos. La esencia, por tanto, es el bloqueo ante una situación aversiva. Cuando a una persona se le castiga de manera continua, sin importar lo que haga, desarrolla indefensión aprendida, por lo que el sujeto deja de responder buscando un cambio. Suele ser común en personas cuyo régimen de crianza paterna ha sido muy autoritario. Socialmente también puede entenderse que se da en regímenes dictatoriales en los que los ciudadanos aprenden a obedecer de una forma acrítica hasta no saber actuar por criterio propio. Explicábamos que en un experimento realizado en 1967, Seligman sometió a 2 perros a descargas eléctricas. El primero de ellos podía parar la descarga pulsando una palanca. En el caso del segundo perro, no tenía manera de parar la descarga y el fin de la descarga se producía sin relación alguno con lo que él hiciera. En la segunda parte del experimento, Seligman puso a ambos perros en una habitación en la que el suelo emitía descargas eléctricas que podían evitar saltando una pequeña barrera que separaba la zona de descargas de la zona libre de electricidad. Lo que demostró Seligman es que el perro que había aprendido a parar las descargas con la palanca buscó una manera de evitar esas nuevas descargas, pero el perro que no había podido controlarlas a través de la palanca se quedó en la zona en la que recibía la electricidad sin buscar una manera de evitarlas, en una actitud pasiva y a la larga depresiva. La conclusión que extrajo Seligman fue que el segundo perro percibía que nada podía hacer, que no podía poner en marcha ninguna conducta para modificar la situación. Es decir, había aprendido a comportarse de manera pasiva. El perro había desarrollado una actitud de resignación patológica, ya que no actuaba aún pudiendo evitar el malestar. Es evidente que no somos perros, pero esta situación se parece bastante a nuestra situación social actual. La psicología social nos ha demostrado en muchas ocasiones, después de estos experimentos, que las personas también somos susceptibles de desarrollar indefensión aprendida. De hecho, muchos regímenes autoritarios han utilizado estos métodos para minar la moral de sus ciudadanos. Sabemos desde hace más de medio siglo que si le hurtas a las personas la capacidad para tomar decisiones, su salud se resiente notablemente. Así, las personas son víctimas de la indefensión aprendida porque no se les deja escoger ni tienen manera de cambiar las cosas y, por lo tanto, antes o después, y en mayor o menor medida, se resignan. También lo sabemos respecto a la productividad. Cuando un trabajador está implicado en sus resultados y en su beneficio, produce más y mejor. Esto tiene implicaciones respecto a la situación sanitaria que nos ha tocado vivir en el año 2020 y en el 2021. La situación de emergencia que provoca el virus de Wuhan conlleva indefensión y debemos cuidarnos de ella. El desconocimiento de lo que pasará en un futuro próximo, la imposibilidad de hacer planes para un futuro medio o incluso para un futuro muy cercano y la sensación de descontrol y de miedo hace que muchos de nosotros nos abandonemos mental y físicamente con las consecuencias que esto, sin duda, traerá y que desde este espacio llevamos avisando desde los programas que realizamos en abril de 2020 bajo el título de Quédate en casa. Existen, y es bueno recordarlo en este momento de incertidumbre, múltiples áreas de nuestra vida
en las que la indefensión no es obligatorio que se produzca. De hecho, ahora mismo somos capaces de tener control sobre la mayor parte de las áreas de nuestra vida, y es en esas áreas donde debemos centrarnos. La indefensión aprendida se enfrenta en consulta aprendiendo a manejar los pensamientos irracionales. Pero respecto a la situación extraordinaria que generó una pandemia, debemos trabajar para evitar caer en el desánimo, porque no está basada en pensamientos irracionales, sino en realidades. Quiero decir que no basta con que nos preocupemos de más o nos obsesionemos, sino que debemos ser más cuidadosos que en otros momentos de nuestra vida. Es una situación excepcional y requiere medidas excepcionales. Debemos pasar a la acción, no esperar a que los sentimientos de desánimo nos invadan, sino actuar preventivamente, como recomendamos en aquellos programas especiales de Déjate de Historias que emitimos en la primavera de 2020 con intención de ayudar en lo posible. Los psicólogos recomendamos siempre la ventilación emocional para cualquier situación desagradable, y esta lo es. Debemos, por tanto, hablar de nuestras emociones, del miedo, de la desesperanza, también del enfado, y debemos también reservar espacios para conversar de cosas que no tengan que ver con la situación ansiógena que rodea a la pandemia, porque si no se convierte en el monotema e invade todos nuestros pensamientos y todo nuestro tiempo. Reservemos, por ejemplo, el tiempo de la comida o de la cena para hablar de otros temas, porque la vida sigue. Otra recomendación tiene que ver también con el autocuidado. Esta situación nos agobia y nos limita, pero también podemos considerar la posibilidad de centrarnos en cosas que antes no podíamos hacer. Mucha gente está aprovechando el confinamiento para leer más, para hacer ejercicio, para estudiar cosas que no pudo hacer, cosas que antes de la pandemia en muchos casos no nos podíamos permitir por falta de tiempo. La indefensión aprendida y el estado de ánimo depresivo que la acompaña se produce por la sensación de pérdida de control. Por tanto, es importante que establezcamos áreas de nuestra vida en las que tengamos más control que antes. La última recomendación que les daría es que aprovechemos esta situación para poner en el centro la salud, no solo la física, sino también la emocional. Cuidémonos. No vamos a tener otra ocasión como esta para darle importancia a nuestra estabilidad y salud, y del cuidado que nos dediquemos dependerá el estado posterior a la pandemia, que muchos nos tememos y llevamos tiempo advirtiendo que traerá graves consecuencias de salud y sociales. Y es que la pandemia tras la pandemia está siendo ya mental, y debemos cuidarnos desde ahora para evitar que nos afecte o para reducir la intensidad de esa afección. Está en nuestra mano no caer en la indefensión. Seamos sujetos activos de nuestra salud. Muchas gracias y cuídense.